¿Qué tiene que ver el caso de los migrantes con lo de los 43 de Ayotzinapa, para empezar, ¿no? Pero para que fíjese este tipo de reduccionismo que utilizan algunos reporteros para tratar de hacerle cosquillas al presidente, no permite ver el trasfondo de la situación real. Este reduccionismo de los periodistas es muy pernicioso porque nos quita lo verdaderamente importante que hay en juego. Les pongo un ejemplo. Actualmente está el debate sobre si Estados Unidos o la Casa Blanca aceptan el punto de vista del gobierno de México de que si acaso es preferible invertir en el desarrollo que reforzar las fronteras como ya lo está haciendo Estados Unidos. El anuncio de hoy de desplegar 1,500 elementos de la Guardia Nacional que se van a sumar a los 2,700, ¿qué nos dice? Es la confirmación de que Estados Unidos va a seguir apostando por la militarización de su frontera. De hecho, la frontera con Estados Unidos se ha convertido ya en un escenario de guerra, toda la frontera. Y no me refiero solamente al despliegue de elementos de la Guardia Nacional, de los agentes de la patrulla fronteriza, no, al despliegue, miren nada más el trato que se les da ya a los migrantes, atacándolos con todo. La frontera con México y Estados Unidos ya es zona de guerra. Y esa es la lógica que desafortunadamente sigue aplicándose en la frontera de México-Estados Unidos y en el resto de las fronteras, por ejemplo, la frontera sur de México, que ha sido reforzada por exigencia del gobierno de Estados Unidos. Entonces, pero además hay algo muy interesante que luego se pierde de vista. Ustedes sabían que después, por ejemplo, del retiro de las tropas de Estados Unidos en Afganistán o en Irak, las grandes compañías armamentistas, las grandes productoras de armamento y tecnología militar, una vez que se retiraron de Irak y Afganistán, se empezaron a frotar las manos. ¿Por qué? Porque dijeron que su próximo mercado para ellos era la frontera con México. ¿No me lo quieren creer? Claro que sí. Hay una larga lista de empresas que ya han sometido a concurso. Por ejemplo, hay empresas, se las menciono, las que están ya en contratos. Está Boeing, está Lockheed Martin, Unisys, tecnología en materia de seguridad, Shenega, que es mantenimiento de diverso equipo, General Atomics Technologies, que está especializada en el desarrollo de drones. En fin, hay una empresa, por ejemplo, hay una estrategia para el cercado de toda la frontera que se llama la estrategia Southern Border Fencing Strategy, estrategia para el cercado de la frontera sur. Y en esto hay empresas que ya están pujando, como Raytheon, Northrop Grumman, Lockheed Martin y General Dynamics. Ellos pujan para llevarse un presupuesto jugoso para participar en la militarización de la frontera con México. Luego, entonces, ¿qué nos indica esto? La Casa Blanca no quiere hacerle caso al México porque cree que la estrategia de invertir en el desarrollo no va a funcionar. En parte hay algo de eso, pero la principal razón es que los grupos de presión en Estados Unidos, me refiero al Pentágono y a la inmensa y poderosa industria de las armas y tecnológica militar, son las que están detrás de esta estrategia. Por tanto, ¿qué esperanzas tiene el gobierno de México de que Estados Unidos le diga sí a su estrategia de apostar por inversión en las comunidades de Centroamérica, por apostar por un mayor intercambio comercial con América del Sur? Son las grandes compañías de armamento y tecnología militar las que a veces se interponen en el camino de países como México. ¿Y qué mejor muestra de esto? No solamente me refiero al despliegue de estos miembros de la Guardia Nacional en la frontera, sino también me refiero a la lógica detrás de la cual han estado, por ejemplo, el señor Mayorkas, que es el responsable del Departamento de Seguridad Interna, que recientemente viajó a Panamá para ponerse de acuerdo con los gobiernos de Colombia y de Panamá para crear una especie de cuello de botella
en la zona conocida como el Darién, una de las zonas más peligrosas que a veces tienen que cruzar migrantes que vienen desde Venezuela o desde Colombia o desde Cuba, ¿no? Y que tienen que cruzar por la llamada zona del Darién, una de las más peligrosas, donde han muerto decenas de migrantes, se han dejado la vida en esa zona boscosa que está infestada de ladrones, de asesinos, de violadores. Con este fin de poner un tapón a la denominada zona del Darién, el señor Alejandro Mayorkas viajó recientemente para ponerse de acuerdo con los gobiernos de Panamá y Colombia y tratar de poner un tapón para que ya no siga pasando por ahí más gente que luego termina pujando hacia México y luego Estados Unidos. Vean la lógica que desmenuzó el señor Alejandro Mayorkas en ese encuentro en Panamá. Last year, I came to Panama with Secretary of State Blinken to strengthen our efforts to address irregular migration and other challenges together in partnership. Our meetings today were grounded in a foundation of partnership and the democratic principles that combine and gather together our three countries. They marked an important next step as we commit to addressing the critical work together. We discussed some of the most urgent issues facing our countries, including dealing with the root causes of irregular migration through lawful pathways and economic development, together with increasing state presence in remote areas to combat illicit trafficking and preserve natural areas. We realize and recognize that when it comes to tackling global challenges, we must work together in an unprecedented effort to address an unprecedented movement of people across our hemisphere. It is emblematic of what is occurring throughout the world. The combination of wars and conflict, climate change, and the fallout from the COVID-19 pandemic has led to an unprecedented flow of vulnerable people throughout the world, including in our hemisphere and specifically through the Darien. As the United States prepares for the lifting of the Title 42 public health order in May, we must do more to discourage the dangerous journey. Far too many individuals put their lives in the hands of smugglers, are exploited, and face many dangers, including risk of serious injury or even death, as they cross through treacherous terrain. Recognizing our shared interest and responsibility to prevent the exploitation and danger to human life, disrupt transnational criminal organizations, and preserve the vital rainforest, the governments of Panama, Colombia, and the United States continue to work together to address the humanitarian situation in the Darien. One of these efforts will be a coordinated campaign to end the illicit movement of goods and people through the Darien and maritime domain. We are undertaking this joint effort in the spirit of the Los Angeles Declaration, which calls for increased responsibility sharing to manage migration in our hemisphere. Panama, Colombia, the United States, working with one another, working with each other together, will focus on three lines of effort that the minister mentioned, and let me repeat them here again. To end the illicit movement of goods and people through the Darien and maritime corridor, leading to death and exploitation of vulnerable people for significant profit. Open new lawful pathways for tens of thousands of migrants and refugees as an alternative to irregular migration. And third, launch a plan to reduce poverty and create jobs in border communities in northern Colombia and southern Panama to partner with international organizations, financial institutions, and the private sector. The United States continues to enforce our immigration laws, and individuals coming
to the United States unlawfully will continue to face consequences, including removal. Instead, those seeking to come to the United States should take advantage of safe, orderly, and lawful pathways that we are presenting to them. The United States has significantly increased those pathways, as have our partners, and we seek to continue to expand them as an alternative to the dangerous journey that too many take. The United States recently announced in January of this year, up to 30,000 people can come to the United States from Cuba, Nicaragua, Venezuela, and Haiti safely in an orderly way and not subject themselves to the exploitation of the smugglers. Ultimately, we all know that the only lasting, sustainable response to irregular migration is to tackle the root causes. This will take some time. We know that no country and no community can solve a challenge as complicated as this alone, and therefore we are committed to working together. The three countries that gathered together here today, all of the countries in the region, to address what is clearly a regional challenge. It takes a community to address a community challenge, and we will continue working with our partners. We're very proud to be alongside Minister Tawani, Minister Pinot, the other officials here in Panama, and our partners in Colombia to tackle this challenge, to reach the agreement we did today that can serve as a model for other countries to follow and join together in addressing the irregular migration that causes so much harm and could be avoided through the collective action of all of us. Thank you. Fíjense que cuando uno escucha a Alejandro Mayorkas, que por cierto es un funcionario que es de origen cubano, y no tiene nada de malo ser de origen cubano. La inmigración cubana en Estados Unidos ha sido una de las colectivos, uno de los grupos que han vivido en una zona de confort envidiable si se le compara con los migrantes de México, de Centroamérica. Los migrantes de origen cubano, ustedes saben que ha sido una comunidad bastante privilegiada si la comparamos con el resto de los migrantes de América Latina. Pero el problema que yo tengo a veces con la forma en que Alejandro Mayorkas y el gobierno de Estados Unidos perciben y ven el fenómeno migratorio es el mismo de siempre. Es esta visión autista, ¿no? Es este diagnóstico que es completamente equivocado, distante de la realidad. Si se fijan en las palabras de Mayorkas, dijo: todos los países de América Latina, del hemisferio, tenemos que asumir esta responsabilidad colectiva. Pero, ¿en qué sentido, señor Mayorkas? Él dice, pues en el de asegurar las fronteras. Ergo, apostar por la vía militar. La seguridad nacional antes que por atacar las raíces mismas de ese problema.